Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos iniciando un nuevo vivo de FUCA, como todos los lunes a las 19 horas, aquí en Instagram, desde Fundación FUCA. Yo, Gabriela, que soy la directora ejecutiva, me comunico y con profesionales y tratamos de llegar a todos ustedes con información de calidad, cumpliendo lo que es la misión de FUCA, de Fundación Cáncer FUCA, que es informar, educar y transmitir conocimientos y llevar información de calidad realmente sobre el cáncer, sobre la prevención del cáncer y también sobre salud en general. Saludo a todas las personas que ya se están sumando. Saludo, bueno, Mónica, Adrián, bienvenidos a este vivo de FUCA. Les cuento que nuestra fundación es quizás una de las fundaciones más importantes, es una de las fundaciones más importantes dedicadas al cáncer en la República Argentina y de las que más ha contribuido realmente al desarrollo de la oncología, porque FUCA apoya la especialización médica en oncología. Solemos tener en estos vivos médicos que son becarios o ex becarios de FUCA, pero hoy no va a estar con nosotros un ex becario de FUCA porque nos vamos a ocupar de un tema que está relacionado con el diagnóstico del cáncer. Hoy vamos a hablar sobre PET. Y para hablar sobre PET nos va a acompañar la doctora Silvina Rasiopi. Aprovecho para preguntarles si me están escuchando. Manuela, gracias por tu mensaje. ¿Se me escucha bien? Porque a veces acá uno habla con el teléfono y no sabemos si me están escuchando bien. Bueno, vamos a ver si ya está con nosotros la doctora Rasiopi para invitarla a sumarse. A ver, parecería que todavía no. Gracias, Tincho. Bueno, en breve estará con nosotros la doctora Silvina Rasiopi. Yo les voy contando, la voy presentando. La doctora Rasiopi es médica especialista en medicina nuclear, es jefa del servicio de medicina nuclear, imágenes moleculares y terapias metabólicas del Instituto Alexander Fleming. Y acá está con nosotros la doctora Rasiopi. Vamos a ver si la podemos invitar. Estoy mandando la invitación. Um, bueno, les contaba que la doctora forma parte del staff médico del Instituto Fleming. Buenas Ay, tardes, Silvina. hola, buenas Buenas tardes. tardes. Bienvenida a este canal de FUCA. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer compartir esta tarde un poquito con esta metodología diferente. Y bueno, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que vamos a transmitir información muy valiosa. Hay siempre muchas preguntas sobre este tema. Creo que es un tema muy interesante, que interesa a todas las personas bueno, que de alguna manera están conviviendo con el cáncer. Para nosotros siempre es muy importante informar no solo a los pacientes, sino a las personas que los acompañan, a su entorno, a los cuidadores. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, les contaba, a ver, repetimos y tengo que leer, que sos médica especialista en medicina nuclear, jefa del servicio de medicina nuclear, imágenes moleculares y terapias metabólicas del Instituto Alexander Fleming. Y que vamos a hablar hoy sobre el PET. Me gustaría también hacerte algunas preguntas sobre esta especialidad, pero quizás lo dejamos para un poquito después. Comencemos ahora ya con el tema que nos interesa, que es justamente el PET, este método de diagnóstico. Si nos podés contar específicamente en qué consiste, qué es el PET. Ok, bueno. El PET o la PET, como dicen en España, que es la tomografía por emisión de positrones, es una metodología diagnóstica no invasiva, Gabriela, que lo que da es una información molecular, fundamentalmente molecular, es dar una información bioquímica, nos puede dar características de receptores en las membranas celulares, o sea, tiene como otra connotación, por eso el nombre de imágenes moleculares. Y esta Ajá. metodología diagnóstica, de alguna manera, está como calcada o fusionada en base a también una tomografía computada convencional que nos da ideas de volumetría, de tamaño, de ubicación anatómica. O sea que en general es una imagen que se constituye desde la
la información molecular puramente de lo que querramos ver con los datos de la tomografía computada convencional. Quiere decir que el PET, que uno ve como una metodología única, en realidad da información diferente, depende lo que inyectemos al paciente, ¿no? Ajá. Depende cuál es la información que necesitamos. Necesitamos ver que las células están vitales, necesitamos ver respuesta al tratamiento, necesitamos ver alguna característica particular. Entonces se define como PET, pero en realidad hay muchos estudios moleculares que se generan a través del PET. O sea que el PET es, digamos, como una variedad de estudios. No es, Exactamente, no es un estudio único. exactamente. ¿Y es complementario de otros estudios? Sí, muchas veces es complementario o definitorio, digamos, de Ajá. muchos estudios, ¿no? Porque como le das esa información molecular, entonces de esa manera vos estás a veces, por ejemplo, caracterizando procesos morfológicos que no son concluyentes o lesiones que no están tan claras, si por ejemplo respondieron al tratamiento, o por ejemplo lesiones que han sido tratadas por, digamos, lechos quirúrgicos, radioterapia, que tienen cambios morfológicos, cicatrizales, y que decimos, aquí tenemos tejido viable o estamos tranquilos de que todo es cicatrizal. O sea, es, digamos, una información que uno podría decir complementaria, pero que en realidad la suma de las partes es mucho más que 1 más 1, ¿no? Porque tenés una información más global de lo que ocurre por esta información molecular que te digo. Claro. La base, digamos, también, el criterio es que se pide en determinados casos específicamente, no siempre se pide PET. Me imagino que a veces debe haber pasado que un paciente se pregunta, bueno, ¿por qué al de al lado le pidieron un PET y a mí no? ¿Hay algún criterio, digamos, como Claro, en realidad general? uno, exacto, creo que, digamos, uno a veces cuenta con el privilegio de tener sobre la mesa el médico oncólogo una serie de herramientas diagnósticas. Claro, Si uno ya tiene la decisión tomada, digamos, esta metodología diagnóstica molecular hizo un impacto tremendo por todo lo que hablábamos antes sobre el manejo de los pacientes oncológicos, ¿no? Pero lo más importante es saber si esa decisión de hacer el estudio va a cambiar la conducta terapéutica. Si claro. no cambia la conducta terapéutica, la realidad que es un estudio con mucha complejidad que sinceramente en el camino ya fue. Entonces, generalmente los médicos oncólogos y los médicos que se nutren de alguna manera de esta herramienta diagnóstica, es porque va a tomar una conducta, o va a cambiar, o va a elegir un camino u otro, digamos, ¿no? Ajá, Por eso depende de la patología, se pide en diferentes momentos. No es un estudio que en general se pida como screening o como diagnóstico, no lo es. claro. Es un estudio que tiene mucho más impacto en la estratificación inicial de los pacientes, en el control de tratamientos. Entonces, como en otros momentos o en otras instancias donde por ahí la decisión es o es quirúrgica o es quimioterapia, o sea, digamos, sobre todo cuando se abren los caminos terapéuticos. Está bien, está bien. ¿Y se suele utilizar para todo tipo de cáncer o hay determinados tipos de cáncer en los cuales se indica más? ¿O es Bueno, indistinto el tipo de cáncer, digamos, como que no es la claro, en variable? diferentes, como te contaba, nosotros tenemos, por suerte contamos hoy con muchos radiotrazadores, digamos, depende, hay etiologías que necesitan algunos y otras etiologías necesitan otros, ¿no? Acá es el paciente el que nos da la información, no la máquina, ¿no? Así, la máquina detecta lo que el paciente informa y digamos que a ver cómo decirte, el pantallazo de lo que ocurre molecularmente depende de lo que nosotros inyectemos, como te decía. En la mayoría, el trazador más común en PET es la glucosa radioactiva, porque la glucosa es como un combustible energético importante para la célula tumoral, ¿no? Entonces, en general, la mayoría de los tumores tiene esa necesidad energética y nosotros podemos ver células viables, células que están respondiendo al tratamiento, etc. O sea que ese es el trazador, digamos, más genérico del PET, que es la glucosa marcada. Claro, Pero también hay otros donde ese no es un mecanismo más importante y entonces necesitamos caracterizarlos con otros trazadores. Por ejemplo, los claro. tumores neuroendocrinos necesitan, como son más lentos, en general no tienen tanto consumo, para ese tipo de tumor utilizamos otro trazador para identificarlos.
Y en el cáncer de próstata, que tampoco es ese el mecanismo de la glucemia, es el mecanismo más relevante, utilizamos otro trazador para identificarlo. O sea, la mayoría de los tumores, si me decís en forma general, o sea, digamos, utiliza la marcación de glucosa con flúor 18. Pero hay otros trazadores que son un poquito más Claro. específicos. Cuando mencionás trazadores, se trata de la sustancia que se inyecta Claro. previo al estudio. Que es Entonces, la que ahí nos, viene la pregunta. claro, que es la ¿Cómo que es nos va a la dar. preparación? Mira, en general, excepto el de la glucosa, que te digo que es el trazador masivo de alguna manera, no tiene que competir con la glucemia del paciente. Por lo tanto, en esos es muy importante, sobre todo en los pacientes que son diabéticos, insulinodependientes o pacientes que toman hipoglucemiantes, poder conocer los rangos para que no haya una competencia fisiológica con el trazador que nosotros vamos a ofrecer a la célula tumoral. Entonces, Claro. en ese caso sí. Para el resto de los trazadores no hay una indicación, digamos, particular para, digamos, porque en realidad son mucho más específicos lo que van a ir a buscar, ¿no? El tipo de característica Claro. celular que va a ir a buscar. En el único caso, en el caso de la glucosa, como te digo, que es el más común de todos los trazadores, son los niveles de glucemia del paciente, son indispensables para un estudio de calidad. Se tienen en cuenta los niveles de Total. glucemia y eso significa que el paciente tiene, por ejemplo, que hacer una dieta especial antes de hacer el estudio. No, en general los normal glucémicos no, solamente que en los pacientes diabéticos elegimos el mejor momento para que se haga la insulina, que se hagan las replicaciones, elegimos el mejor momento en la turnera para que el paciente por ahí desayune y no se tenga que hacer rescates, o sea, tiene consideraciones particulares el paciente diabético para que Ah, venga en la mejor situación fisiológica. En el resto, en lo general, no. Digamos, el paciente que no es diabético no tiene ninguna indicación que más que a lo mejor 2 horas o 3 horas de ayuno para también tener un estudio confortable. o sea, la preparación, digamos, es simplemente, salvo el caso de los diabéticos, es simplemente un ayuno, pero breve, de Sí, 2 horas. exactamente. Y cuando hablas del trazador, ¿es esa sustancia que se inyecta? ¿Es endovenosa? Sí, es una sustancia endovenosa, y digamos, de acuerdo, los pacientes llegan con su orden pidiendo qué cosas diferentes tenemos que evaluar con el PET, y entonces el paciente ingresa al servicio y se inyecta, pero no es inmediato el estudio. Todos los pacientes necesitan tener un tiempo de permanencia en el servicio, que es un tiempo entre 45 y 1 hora y media, depende del trazador, porque entonces damos tiempo a que ese trazador vaya a buscar lo que queremos encontrar, ¿entendés? Claro, Entonces, es un estudio que uno tiene cuando piden del turno a los pacientes, dice, usted tiene que disponer de 2 horas, por ejemplo, tiene claro. que disponer, no quiere decir que el estudio es largo como de 2 horas, el estudio en general dentro del equipo está a 25 minutos, pero lo más importante de ese estudio no es la adquisición en la máquina, sino ese tiempo ideal que tuvo que esperar el trazador dando vuelta buscando la información que quisimos con la inyección que le hicimos al paciente. Claro. Y en ese caso, bueno, le inyectan el trazador y esa espera, estás tranquilo en un sillón, te tenés que acostar, tenés que hacer reposo. ¿Cómo es todo ese momento? Sí, en Contanos un general es un poquito. momento que decimos pueden quedarse con sus anteojos, pueden escuchar música. En realidad tenemos boxes individuales que son bastante blindados, no solo por la radiación que tiene el paciente en esos minutos que está con nosotros, sino también para conseguir, digamos, una situación de privacidad, porque tenemos, digamos, por ahí a lo mejor hay otro paciente en otro box, o sea, generalmente están solos en un lugar tranquilo y nada, pueden leer, incluso pueden usar el celular, nada, es un tiempo de espera necesario para que el trazador pueda impregnarse en las células y nos dé la información que queremos. Claro, tratar de estar tranquilos. Total, está aparte rodeado de, todo el sector está lleno de técnicos y médicos, hay cámaras, o sea, no es que el paciente pasa solito, ¿no? Claro, Pero está bien. tratando de acompañar. Y después, el aparato, digamos, es similar a un tomógrafo, a un Totalmente, resonador. totalmente. Digamos, desde afuera podés pensar, lo que pasa que ahí tenemos una doble situación. Tenés un montón de anillos que van a salir a leer la información desde el cuerpo del paciente. Entonces el paciente va a ir pasando y él va a ir tomando esa información por dónde va caminando y captando eso que inyectamos.
y después se hace una tomografía computada convencional y entonces el procesamiento es conjunto. Ajá. Entonces vos tenés la imagen ganglionar, por ejemplo, tenés no sé, la información de un ganglio con su medida, su topografía y además si está consumiendo o no glucosa, que eso nos da la idea de viabilidad o no tumoral, por ejemplo. Claro, pero ¿es el mismo aparato Es o el la mismo persona? aparato. No, no, Ah, es el está mismo bien. aparato. El paciente no sabe, digo, es el mismo aparato. Es un tomógrafo que probablemente desde el punto de vista, digamos, externo pareciera un poquito más ancho que un tomógrafo convencional, Claro, pero tampoco es una bobina enorme como si fuera un resonador, no lo es. Parece un claro. tomógrafo. ¿Y cuánto dura el estudio? ¿Cuánto tiempo tiene que estar el paciente en, digamos, en observación en el aparato? Y generalmente el barrido o la lectura que se hace molecular lleva más o menos 25 minutos, pero como son estudios muy fisiológicos, Gaby, entonces muchas veces, por ejemplo, pedimos al paciente que orine y que vuelva, digamos, como para poder volver a evaluar la zona pelviana en la patología ginecológica, por ejemplo. Claro, O sea, hay algunas cosas, es bastante como esto tiene que ver mucho con la fisiología, también nos tomamos el tiempo de rechequear después de cada estudio si es necesario una foto tardía o no. claro. Bueno, así que eso estamos Siempre, entonces, con paciencia. con Hay que venir a hacer el PET con con paciencia. paciencia y aparte los pacientes en realidad colaboran un montón, saben que muchas veces es un estudio que va a definir la decisión terapéutica y lo toman con esa responsabilidad. Claro, En general, los pacientes conocen, por supuesto que hay pacientes que vienen ya a sus controles hace mucho tiempo y uno conoce la cara del que está llegando quizás por primera vez al servicio, sobre todo por este tiempo que parece tan claro. prolongado y que genera angustia. ¿Y cómo? ¿Un estudio de 2 horas? No, es un estudio de 2 horas porque necesitamos pesarlo, inyectarlo por kilo de peso, necesitamos que nuestro trazador de vuelta y de vuelta buscando la célula que queremos encontrar. Claro, exactamente. Sí, sí, tomarse el tiempo también para asegurarse el buen resultado del estudio. Exactamente, exactamente, Eh, de eso se trata. Tal cual, tal cual. Y bueno, por ser resonador, yo me miro acá la cadenita, los aritos, hay que sacarse todo. ¿Cómo funciona esta parte? Es como, No, en realidad porque, digamos, con la tomografía, en realidad sí no se pueden, digamos, dan artefactos, artificios y dan después cuando se procesan las imágenes, sobre todo las tomográficas, entonces idealmente el paciente debe estar sin nada de metal. Y nosotros sugerimos que vengan con su propia ropa cómoda por ese tiempo de espera y para que además no esté a lo mejor con un camisolín innecesariamente en una claro, camilla, como pasa mucho tiempo. Y por otro lado, no queremos que tenga frío, porque por ejemplo en el caso de la glucosa, si el paciente se contractura, el músculo también toma parte del trazador. Entonces tenemos una serie de cosas, el paciente está con estufita tapado, en general está muy cuidado para que eso no ocurra. Así que por eso pedimos en general que vengan con ropa cómoda, con su propia ropa claro, cómoda y por supuesto sin metal, pero sobre todo por el artefacto que puede generar la reconstrucción después con la tomografía computada convencional, que claro. hace toda esa lectura de densidades. Y porque creo que es un poco un mito, ¿no? El tema de los tatuajes. ¿Interfieren los tatuajes No, en este tipo de estudios? para No. nada, para nada, Ah, para nada. ok. Acá hay algunos, por ejemplo, en algunas situaciones es importante conocer la lista de medicamentos Ajá, que toman los pacientes porque podrían alterar algo del metabolismo de algunos de los trazadores, ¿no? Así como hablábamos, pero en general impacta mucho más conocer esto, ¿no? La medicación que está tomando el paciente que un tatuaje para nada. Un claro. tatuaje para nada. Estás hablando de trazadores y yo recién estaba pensando que la palabra, la denominación con la que nosotros lo relacionaríamos, los que no estamos en tema, es contraste. Que dice, Claro, pero no es contraste, no, claro, pero te no es tienen que contraste. inyectar un No, contraste. Esto es diferente. claro, un contraste es algo que vos le das a algo para que se contraste una cosa con la otra. Claro, Entonces vos le pongo algo más opaco para que vos puedas ver esto de diferencias dos cosas, ¿no? Pongo un contraste en un tubo para que vos te des cuenta, o sea, eso es contrastar. En el claro, PET no se usan contrastes, en el PET se usan trazadores que muestran algún mecanismo fisiológico o molecular.
Entonces no es un contraste, justamente por eso te digo, tiene todo ese momento que necesita para interactuar con la célula. No son contrastes, son trazadores. Y esa información es la que lee el PET desde afuera. Maravilloso. Y también otra pregunta sobre la parte práctica, porque pienso que a veces la gente puede tener temor. Hay personas que tienen claustrofobia o que los ruidos, el caso del resonador, por ejemplo, que hace mucho ruido. ¿Cómo es la experiencia en el momento, ya que tiene que estar ahí Claro, el paciente? esto no es como un resonador, es mucho más confortable en relación a cuando se acercan los pacientes y con esa inquietud muchas veces nosotros mostramos cómo es, que estamos atentos, que sale, que viene, pero si hubiera alguna dificultad o alguna limitación, nosotros podemos hacer bajo sedación. Hay pacientes claustrofóbicos que aunque hagan toda esa prueba de que entran, les mostramos que salen, que acá lo escuchamos, que acá, mire que decía acá, bueno, a pesar de todo ese simulacro que solemos, y no bastante más Claro, frecuente de lo que crees, porque además está todo este mito de que como es nuclear, lo suman como resonancia magnética, y no es nuclear porque usa isótopos radioactivos nucleares. Pero igual de todas maneras hacemos mucho simulacro en la contención del paciente, pero tenemos la posibilidad de hacer con sedación. claro. Entonces nada más que se planea en un horario particular de la turnera y la verdad que todo el servicio de anestesia nos acompaña un montón porque digamos, no es por el tiempo en sí, sino la mayoría de la limitación es porque pacientes que no pueden quedarse quietos por alguna patología o porque tienen esa aprensión a la situación de encierro. Claro. Acá Seba nos pregunta, ¿el hecho de leer o usar el celular no implica una mayor captación de radiofármaco en el cerebro? Bueno, todo depende de qué información estamos queriendo utilizar. Por ejemplo, la glucosa, que te contaba que es como Sí, el trazador estrella, por así decirlo, o el más común, el más masivo de los trazadores que usa el PET, tiene como captación fisiológica el miocardio y el cerebro. Entonces, en general, no piden para caracterizar lesiones encefálicas, no lo piden a la glucosa. Entonces, la activación cerebral de la glucosa, en general, digamos, es algo que se toma como secundariamente. Hay lesiones que se pueden caracterizar, pero no nos piden para eso, porque ese trazador capta el encéfalo. Entonces, si uno quisiera, por ejemplo, diferenciar una radionecrosis de una recidiva de algo tratado en el cerebro, en el encéfalo, elige otro trazador que no tenga captación y que no claro. se active con nada prácticamente, simplemente que sea un trazador que me pueda mostrar la viabilidad celular sin que tenga la probabilidad de un falso positivo por un estímulo. Claro. Ahora, si hablo de la FDG, no, porque nadie pide para eso el estudio de PET. En general se pide para el resto del cuerpo, para las vísceras, para ganglios, hueso, otros compromisos. Y Perfecto. lo mismo que lo del corazón. Claro, pero entonces el uso, porque en realidad la pregunta interpreté que venía con el uso del celular en ese momento. Claro, porque en realidad cuando vos activás, lo que, no sé si se refiere a eso, cuando vos activás una zona como la visual, por ejemplo, si uno quisiera hacer un estudio de medicina nuclear con otros, por ejemplo, con un SPEC de medicina nuclear, otra metodología, ¿no? O quisiéramos ver focos epileptógenos, porque hay otras indicaciones no oncológicas. Ah, Uno, para ah, poner al paciente el radiofármaco, lo tenés que tener una situación basal, sin estímulo, en la oscuridad, sin sonidos, en ah, reposo. Pero eso es una preparación particular para, por ejemplo, estudios de neurología, para detectar lugares que se activan neurológicamente. Es una preparación diferente a la oncológica. En general, en exacto. oncología, la única indicación que nos piden, digamos, a nivel encefálico, por así decirlo, es diferenciar radionecrosis de una cicatriz, digamos, de una radioterapia o de una cirugía versus tejido Está viable. bien. Bueno, acá tenemos más preguntas. Maga nos dice, ¿existe algún PET que sirva como prevención de tumores o cáncer? Me parece que no es el caso, ya lo comentaste, no es un Claro, estudio. claro, por ejemplo, claro, muchas veces la resolución espacial o, por ejemplo, no sé, en el cáncer de colon, por ejemplo, digamos, nada supera
a una colonoscopía, por ejemplo. No Claro, se adelanta mucho como screening. En un principio, cuando esto, digamos, se instrumentó con toda esta información espectacular y exquisita que da el estudio molecular, se hizo mucha fuerza por usarlo de screening. Pero en general no se usa de screening porque, digamos, necesitas un volumen determinado de enfermedad para poder hacer esta lectura molecular y hay muchos otros screening a los que se adelanta otras metodologías diagnósticas, específicas, ¿no? claro. No se usa como screening. Claro, les contamos, por las dudas aclaramos, ya lo hemos aclarado en otros vivos, pero el concepto de screening, que es justamente de lo que estamos hablando, ¿no? De hacerle un estudios a personas sanas para detectar en forma temprana una enfermedad, bueno, en el caso que nos ocupa a nosotros, el cáncer. Acá Javier nos pregunta, ¿el trazador se puede usar si tengo insuficiencia renal o alergia al contraste? Sí, sí. No son los trazadores, en general, todos los radiofármacos que utilizamos no son nefrotóxicos. O sea que si alguna vez tuvieron dificultades con la toxicidad renal o son unirreno o tienen al límite la creatinina, esos pacientes que no se pueden hacer, de hecho, tomografías con contraste, porque la información es sí o sí necesaria en ese contraste, se pueden hacer los trazadores de PET. No Ah, son nefrotóxicos para nada. perfecto. Y Javier nos pregunta cuánto tiempo queda la radiación en el cuerpo. Bueno, en general los trazadores, Gaby, que se usan en Parapet, tienen poquitos minutos de vida. Tienen un momento ideal y después pierden, como si se murieran, digamos, pierden efectividad. Por lo tanto, por eso también es en ese sentido que yo te contaba que los pacientes ingresan y quedan en el servicio, digamos, haciendo su tiempo de espera hasta que el trazador va en búsqueda de la célula que queremos ver. También es un momento en el que por radioprotección está en un lugar seguro y en un lugar donde nosotros somos responsables de la seguridad radiológica, porque es material radioactivo. Pero en general duran estos trazadores entre 60 minutos y 110 minutos. Quiere decir que cuando el paciente se va del servicio, ya no tiene una radiación que merezca ningún tipo de medida de radioprotección para los convivientes. Perfecto. ¿Y hay contraindicaciones, me imagino, en caso de embarazo o Como por las la edad? contraindicaciones, sí, como las contraindicaciones de la tomografía en sí por la radiación de los rayos X, sobre todo de la tomografía computada, y porque la excreción del trazador, si estuviera embarazada, también tenés toda la eliminación a nivel renal y la irradiación que se da secundariamente desde vejiga. Pero bueno, ahí uno sopesa, digamos, que es lo preponderante para tomar la decisión, pero tiene la contraindicación de la radiación ionizante, claramente el embarazo es una. Claro, claro. Pero no, entonces cuando ya salís que te hiciste el estudio, ahí ya no hay ningún problema, Para nada, no podés para nada. perjudicar a nadie. Bueno, acá viene quizás la pregunta entonces, ¿por qué medicina nuclear? Son estas sustancias que se utilizan, los trazadores. Exacto, la medicina nuclear es una especialidad, Gaby, que puede ser diagnóstica o Ajá. terapéutica, pero porque también utilizamos, digamos, de estos trazadores para identificar algún tipo de célula y interconvertimos con otros que sirven para tratarlas en forma muy dirigida, que es el concepto de teragnosis, ¿no? Esta es una especialidad que utiliza isótopos radioactivos de fuente abierta, que para que sea fácil decirte es como si fuera radiación líquida, por decirte. Entonces, esta radiación líquida a nosotros nos sirve como linternas para poder ver desde afuera del cuerpo o nos sirven como espadas para poder matar algunas células en forma terapéutica. En Ajá. este caso del PET, por así decirlo, son todos isótopos radioactivos linternas, luciérnagas, por así decirte, que entonces me permite que yo pueda pegar mi linterna o mi luciérnaga a lo que quiero ver. Por ejemplo, actividad glicolítica celular. Por ejemplo, si tiene receptores de somatostatina. Entonces yo conozco lo que quiero, lo ilumino, inyecto y esa linterna es la que yo puedo detectar afuera del cuerpo. Son isótopos abiertos, líquidos, por así decirte. Bien, complicado. Fácil, fácil. Bueno, Y linternitas, es como que ponemos linternitas, ¿viste? claro, Como bichitos de luz que cada uno sabe a dónde tiene que ir y tenemos que interpretarlos. Entonces, perfecto. eso es, con luces. Es como que ponemos trazadores con luces. Tal cual. Muy bien.
Em, a ver, digamos, los temores que pueden tener, duele, me parece que no, o sea, se sentís algo cuando te inyectan más allá del pinchazo, se siente algo en el cuerpo, porque Eh, llama la atención, ¿no? Esto no, de al algo, contrario. En general, nosotros, por ejemplo, no hacemos pediátrico, pero es un estudio bastante inocuo y bastante, digamos, se usa en pediatría también y en ujú, niños. En ah, realidad, por eso te digo, muchas veces hacemos o no con contraste o iodado de la tomografía computada que suma información, pero en general no son trazadores que no generan alergia y en general no son nefrotóxicos, o sea, son más que bien tolerados. y no duelen, Realmente muchas veces la verdadera angustia es que los pacientes toman la envergadura que significa hacer un estudio molecular y el impacto que va a tener en su oncólogo la claro, decisión, ¿no? De la respuesta terapéutica, algo que está bien viable en un estudio basal y pues se hicieron los ciclos de tratamiento correspondientes y vienen a la evaluación molecular, o sea, a claro, ver si está vivo, si fue suficiente o si fue insuficiente. Entonces, quizás toda esa ansiedad está más vinculada al resultado, claro, porque esto no es está más chico o está más grande, parece que se está, no, esto está vital, está totalmente destruido, claro, o sea, son como informaciones muy contundentes en la toma de decisión, así que un poco quizás eso, esa es digamos, la fortaleza y por otro lado la angustia que traen nuestros pacientes cuando saben que se tienen que hacer un estudio molecular. claro, claro. Y hablando de la preparación y después la situación posterior, hace vida normal, puede hacer Total, actividad física, podés ir a total, jugar un partido de tenis total. después del Total, PET. incluso te diría que hasta te podría decir en algo tan extremo como la lactancia, las guías ni siquiera recomiendan la suspensión de la lactancia. Ah, Nosotros, por este decaimiento, a veces lo que sí se toma en cuenta que por ahí se postergan unas horas más para no acunarlo, digamos, para que no estén con el bebito encima, no claro, los acunen unas horitas más, pero te quiero decir que hasta eso tenemos algunas mamás jóvenes, algunos con chiquitos, y bueno, esta conversación de las medidas de radioprotección se las explicamos tantas veces como necesite el núcleo familiar para que vengan tranquilos, ¿no? claro, No claro, son isótopos de muy cortita vida media, muy claro. cortita. Vida media quiere decir el momentito que están vitales, digamos, estos Activos, isótopos. activos en el Exacto, organismo. exacto, exacto. Claro, claro. ¿Y cuánto hace que se utiliza este estudio? ¿Es algo muy nuevo o...? No, la verdad, bueno, nuevo, a ver, la verdad que hace bastantes años, te diré hace más de 15, 20 años que esto empezó a ser en el mundo, es una metodología que por ahí, como en otras cosas, nos llegó a nosotros un poquito más tarde, pero lo Claro, espectacular de esto, no solamente el tiempo, sino que, como te decía, al principio era la glucosa solamente, entonces aquellos tumores que, por ejemplo, por sus características, no tenían un alto consumo de glucosa, no podían ser evaluados con el PET, ¿entendés? Sin embargo, el gran desafío de esta metodología fue que con este impacto se desarrollaron un montón de otros trazadores, cada vez más específicos para cáncer de mama, para cáncer de próstata, claro. Entonces, como que se fue puliendo mucho más el tipo de trazador, digamos, que entonces la verdad que este es un camino en permanente movimiento y cada vez con trazadores mucho más específicos para que sea más clara la información. Porque la glucosa, por ejemplo, se usa para muchos tipos de cánceres, desde el cáncer de cabeza y cuello hasta el cáncer de colon, Claro, hasta los linfomas. exacto. Acá Flavia nos pregunta si existen falsos positivos o negativos, funcional o normal. O sea, en realidad por ahí la pregunta sería como un poco más amplia. ¿Cómo es el resultado? ¿Qué informás Claro, cuando? lo que él dice falsos positivos, por ejemplo, hay muchas situaciones genéricas, como por ejemplo procesos infecciosos o inflamatorios, que por eso, y donde el macrófago, que es uno de los soldaditos de los glóbulos blancos activados, consume glucosa. Entonces, si el paciente está cursando con una neumonía, esa neumonía puede captar un poco de glucosa, pero Claro, para eso está
el reparo de la tomografía que te muestra que es un infiltrado compatible con la neumonía. Entonces uno desestima esa captación y dice, mira, esta captación que está ocurriendo en el pulmón en realidad tiene que ver con un cuadro inflamatorio que está acompañando la baja de defensas, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, hay algo, eso, o sea, es muy importante conocer el patrón de cada trazador. ¿Cuál es la limitación y cuál es el alcance de cada trazador, ¿no? Claro. Pero eso es inherente, digamos, de la especialidad y saber, bueno, a veces con toda la mejor voluntad viene un oncólogo y dice, bueno, me gustaría que me hiciéramos un estudio para esto. Y nosotros decimos, mira, esta es la información que te puedo dar, pero esta es la limitación que te puedo dar, porque está recién operado, porque acaba de terminar la radioterapia, porque está con este tipo de tratamiento. O sea, como esto es muy fisiológico y muy bioquímico, tenemos que conocer el entorno celular para poder decir sirve o no el estudio. O esperá, hagámoslo en 3 meses. Tené paciencia. Claro. O sea que es un estudio en el cual vos también tenés que analizar muy bien la situación del paciente, cómo está su estado de salud, Sí, otros problemas que pueda tener, el sí, tratamiento. exacto, o antecedentes inmediatos, pues si se fracturó, tuvo un accidente, le operaron, todo ese lecho que estuvo tocado, ese lecho operatorio, o sea, tiene cambios que son inherentes a eso en un periodo que a lo mejor tiene 2 meses o un mes, que todavía no se recuperó. Entonces, conocer eso, por eso es muy importante, cuando los pacientes llegan a PET, Gaby, además de este proceso, se sienta una persona, un profesional, y le vuelve a interrogar, además de lo que trae el paciente como notita del médico, para chequear estas cosas. ¿Cuándo empezó? ¿Qué medicación toma? ¿Qué otras cosas le ocurrieron en los últimos 2 meses? ¿Qué ocurrió entre su PED anterior y este PED? ¿Hay algo que nos quiera contar? ¿Se operó? ¿Se fracturó? O sea, hay una serie, o sea, uno evalúa un estudio molecular en el contexto del paciente en particular. Como un todo. Acá, sí, Exacto, Seba nos pregunta, ¿es fundamental? Claro, lo estás diciendo, la entrevista del médico total. antes del estudio, claramente. A ver, Javier, ¿existen tratamientos por medicina nuclear o solo sirve para diagnóstico? Bueno, has contado que sirve también Sí, para tratamiento. ¿En sí. oncología? Sí, en general nosotros tenemos, y en Fleming tenemos bastante experiencia con esto de, por ejemplo, lo que llamamos nosotros teragnosis, que es la capacidad de primero diagnosticar una característica y después elegir a los que captan o los mejores candidatos para ser tratados. Entonces, por ejemplo, no sé, hacemos una identificación de un receptor, ¿no? Y lo iluminamos con la linternita del diagnóstico. Y ese receptor, cuando hacemos el estudio, te muestra, exacto, este tumor tiene este receptor. Entonces cambiamos la linterna por un isótopo que es terapéutico y con esa dirección bien específica lo puede tratar. No son muchas las etiologías que se pueden tratar por ahora, pero cada vez esto va aumentando porque tiene una dirección biológica bien definida y muy Claro. poco impacto en el cuerpo, porque donde no se pega, se pierde, digamos, se pierde por orina, por materia fecal, entonces tiene muy poca toxicidad. Pero esos son tratamientos muy específicos. Hoy nuestra mayor experiencia está en los tumores neuroendocrinos y en el cáncer de próstata. O sea, son esos dos tipos de cáncer en los cuales Sí, precisamente se aplica exacto. específicamente como tratamiento. Ah, Súper sí, interesante, no sabía. Y el mecanismo en ese caso, cuando opera como tratamiento, el procedimiento es el mismo que no, cuando no, estás. No. no, no, porque acá muchas veces en algunos casos tenemos que internar al paciente un día, el paciente tiene que, no, es otra metodología, es Ah, por ahí para otra charla, pero son, digamos, tiene otra metodología en el proceder porque tiene otros desechos radioactivos, el paciente tiene que estar bastante tiempo en control, es como otra manera, no tan rápido que se van a las 2 horas y listo. claro, mucho más complicado, Es un mucho más poquito. complejo. Sí, más Claro, compleja la logística, porque claro. generalmente los internamos para forzar la diuresis y justamente esto de que no tenga efectos adversos. La realidad es que lleva como otro cuidado como para que, justamente lo que te decía, que tengamos la menos toxicidad sistémica del cuerpo Claro. y esa eficiencia, ¿no?
Sí. Exacto. Acá Flavia dice, más en un paciente, bueno, es más un comentario, me parece que una pregunta en un paciente oncológico bajo tratamiento quimioterápico, mucha inflamación. O sea, cuando sabes que el paciente está en tratamiento de quimioterapia, tenés que tener algún cuidado especial. En general, sí puede haber procesos inflamatorios, quizás hay momentos ideales para pedir el estudio, generalmente antes, justo antes del siguiente ciclo, o sea, lo más alejado del ciclo anterior, porque acá puede haber dos situaciones con la quimioterapia. Más que el proceso inflamatorio, en la quimioterapia hay un proceso que se llama de atontamiento o stunning, digamos, donde al contrario, por ahí la célula está tan bombardeada, más cortito, que a lo mejor te da una falsa información de que respondió y en realidad está más vital de lo que uno quisiera, ¿no? El gran problema del falso positivo con los cambios inflamatorios se ve mucho en la radioterapia, porque la radioterapia genera ese daño que provoca todo un edema radiogénico, provoca cambios reparativos del tejido que se siente agredido por la radioterapia, y eso tiene todos unos cambios morfológicos que hay que esperar que se apaguen para poder caracterizarlos. Entonces, lo mismo que te decía sobre el lecho operatorio, hay situaciones donde hay que lamentablemente esperar el tiempo óptimo Claro. para poder dar una respuesta certera a eso. Cuando pasó mucho tiempo, y no sé, pasaron, qué sé yo, un año y medio de un tratamiento de radioterapia, por ejemplo, y hay cambios que empiezan a generar duda, y es excelente un método metabólico como este que va a diferenciar si eso es una escara o una cicatriz o es un nuevo tejido que se está revitalizando y recayendo. Bien, Pero tenés que bien, tener esa ventana. bien. Bueno, está súper interesante la charla porque no paran de llegar preguntas, ¿eh? Flavia nos pregunta con relación a los huesos, comparado con centellograma. Bueno, nos da distinta información. El Ah, centellograma óseo, que también es una metodología de medicina nuclear, pero de fotón simple, utiliza otro tipo. Es un estudio que en general lo que te muestra es la reactividad cortical. Se une a los cristales de hidroxiapatita y te muestra como si fuera la corteza, por así decirte, ¿no? ajá, Entonces, lo que uno ve en un centellograma óseo es la reacción cortical de lo que pudo hacer una metástasis que se han ido ahí. ajá, Pero no ves, sin embargo, un estudio de PET lo que ve es la célula viable que está generando la reactividad cortical. Entonces, ¿qué pasa? Hay lesiones que son líticas, que son, o sea, que como si fueran un agujero, un sacabocado, o lesiones que están en la médula ósea, que ajá, como no provocaron la reactividad cortical, en el centellograma óseo pasan mudas, pasan desapercibidas, porque el claro, centellograma óseo como te decía, estudia la reactividad cortical. O sea que en general ves las lesiones, la reacción que genera una lesión secundaria. O sea, como si claro, fuera el callo que genera la reactividad que genera una lesión secundaria. Entonces, fundamentalmente son las lesiones osteoblásticas, esas que generan como si fuera el callo. Ahora, las que son líticas, un sacabocado, silente o que están en la médula, no se ven en un centellograma óseo. Entonces, la claro, información no es la misma. La información de un estudio de viabilidad celular no le importa que sea blástica ni que sea lítica, si hizo reacción cortical o está dentro de la médula. Te indica acá hay células vivas. claro. Entonces eso no desplaza. Lo que pasa que es cierto que el centellograma óseo unido a una buena tomografía computada es como un estándar de par, digamos, de estadificación bastante fuerte y complementario que da mucha información. Como te decía, si con esa información vos ya tomaste una conducta terapéutica, bueno, bien ahí, digamos, continuamos. Ahora, estos estudios están para tomar conductas terapéuticas a veces en estudios no concluyentes o en casos muy Claro. precisos donde con esto te adelantás, digamos, en el tiempo histórico de la patología, ¿no? Perfecto. Bueno, Llegás antes. bueno, también estás recibiendo mensajes también de agradecimiento por toda la información que es súper importante y clara. Acá Maga nos pregunta, ¿cuándo la charla sobre teragnosis? Bueno, quedas comprometida. Quedo comprometida cuando quieran y por supuesto toda la información que necesiten al respecto, tanto de radioprotección, de seguridad, todo lo que tengan, todas las fantasías, digamos, que a veces
generalmente en una metodología distinta o en un lenguaje distinto, sobre todo, estamos más que a disposición. Por supuesto, a través de FUCA, Claro. que te hagan llegar todas las inquietudes que necesiten y nosotros las contestamos en forma privada si necesitan. Perfecto, perfecto. Sí, sí, nos pueden escribir aquí mismo a través de las redes. Claro. Síganos tanto en Instagram como en Facebook. Bueno, aprovecho para contarles que este vivo se guarda, o sea, lo pueden volver a escuchar o recomendar a alguien y lo compartimos también en YouTube. Así que tenemos en nuestro canal de YouTube muchísima información y todos estos vivos que hacemos semanalmente. Bueno, otra pregunta más. Javier. ¿Medicina nuclear se usa solamente en oncología o en otras áreas de medicina? Comentabas que el PET concretamente se usa para otros tipos de diagnósticos. Sí, estas imágenes moleculares, digamos, el PET sirve, tiene indicaciones sobre procesos infecciosos, por ejemplo, en las endocarditis bacterianas, en los reemplazos valvulares. Y en este caso, por ejemplo, los pacientes sí necesitan hacer una dieta diferente, ¿no? Claro, Porque ahí sí tienen una preparación distinta para que el miocardio se ocupe de comer otras cosas que no sea glucosa, entonces toda la glucosa que vemos tiene que ver con el proceso infeccioso, inflamatorio que está aconteciendo en el claro, reemplazo valvular o en las endoprótesis, o sea, tiene mucha connotación en situaciones de fiebre de origen desconocido, o sea, tiene indicaciones en infecto y después tiene otro aval bastante fuerte en cuanto a la neurología, ¿no? claro, Enfermedades degenerativas, en el Alzheimer, en la enfermedad, en el parkinsonismo, en la enfermedad de Parkinson, digamos, hay trazadores específicos que van dilucidando un poco el manejo de las enfermedades degenerativas neurológicas. O sea, si uno dijera cuáles son las tres patas del PET, y onco, infecto barra reumato, digamos así, y neurología, pero el claro. 90% de las indicaciones de los estudios de la tomografía por emisión de positrones, estas imágenes moleculares, están destinadas al manejo del paciente oncológico. Claro, claro. Perfecto. Bueno, creo que ya completamos los temas que nos habíamos propuesto, pero bueno, siempre me gusta como para cerrar, proponerle al entrevistado o a la entrevistada si quiere dar algún mensaje, algún tema que nos haya quedado, colgado, Me creo que medio, bueno, o un cierre que quieras claro, dar me a tu parece charla. A ver, mira, creo que una de las cosas más valiosas, más allá de que cada uno, digamos, de los profesionales que ejercemos nuestra especialidad, lo que fuimos eligiendo, cada uno da lo mejor, pero la fortaleza de todas estas metodologías tan exquisitas, como te decía, y de alguna manera, están avaladas en un trabajo multidisciplinario. A mí claro, me parece que la fortaleza y el enriquecimiento de qué necesita el oncólogo, qué información, o a veces al revés, el oncólogo está y yo generarle, decir, mira, yo te puedo dar esta información y claro, al final, a lo mejor, si hacemos este trazador y vas a poder terminar de definir tal o cual situación. Entonces, me parece que de donde estemos, tener la generosidad académica, por así decirlo, de claro, trabajar en forma multidisciplinaria, me parece que es lo más enriquecedor que pueden tener en pos de la mejor decisión para el paciente, donde te toque seguro, estar, digamos, ¿no? claro. Y si a veces uno no cuenta con determinadas, no sé, metodologías diagnósticas o cualquier otro tipo de instrumento, porque la verdad que no todos los colegas pueden trabajar en los mismos ámbitos en cuanto a disponibilidad, creo Ujú. que sentirse en la libertad de acercarse y pedir opiniones de Claro, por ahí de otros centros o de otros colegas, me parece que los ateneos a veces son interinstitucionales, intrainstitucionales, son una cosa que nos hace crecer día a día, de lo que me seguro, siento feliz de ser parte de varios. seguro. Bueno, 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 muchísimas, muchísimas gracias. Súper interesante. Entonces, bueno, ya te tenemos comprometida para otro tema, un poco más Bueno, adelante. bueno, Gracias por este rato que nos dedicaste y bueno, gracias a todos los que estuvieron. Hubo muchas preguntas. Por ahí me parece que se escapó alguna, pero bueno, en todo caso nos las pueden, como dijimos, total. nos las pueden enviar por mensaje y tratamos de responderlas. Así que bueno, Bárbaro. buenas tardes, buenas noches a todos y hasta No, la próxima. muchas Gracias, gracias. doctora Hasta la Raciotti. próxima. Chao.